Padre, te damos gracias por poder estar en tu casa, poder compartir como hermanos, en familia, poder tener tiempo de alabanza, de adoración, expresar lo que hay en nuestro corazón y recibir de parte tuya palabra de aliento y de ánimo, pero también, Señor, de poder alabarte y adorar tu nombre reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos en tu presencia, buscando tu dirección, buscando tu palabra, Señor, tu voz, tratando de escuchar, Señor, tu propósito y tu guía para nuestra vida. Que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón y que esa palabra se convierta en acciones, en hechos de vida en nuestro día a día contigo. En Cristo Jesús. Amén. Los bebés son lindos, son bonitos. ¿A quiénes les gustan los bebés? No estoy queriendo decir nada, ni estoy profetizando nada, solo pregunto. ¿Cómo que no? Que cada quien ore como el Señor le guíe. ¿Son lindos los bebés, cierto? Sí, yo creo que sí. Tienen su encanto y tienen su etapa de ser bebés. Gracias a Dios no se quedan como bebés, porque hay que cargarlos, cuidarlos, sustentarlos, y poco a poco van creciendo y se van desarrollando hasta que ya comienzan a gatear, a correr, y ya hay que decirles: cuidado que se va a romper la cara, dele despacito. Eso es síntoma de que están creciendo, de que van avanzando. En ese avanzar algunos pierden algún diente o reciben su golpe, pero eso es la vida, es crecer, es madurar y es afrontar las situaciones de la vida. No hay nada más triste que un bebé que no crece. Un bebé que no crece, algo tiene, algo le pasa, algo está funcionando mal en su desarrollo. En el campo espiritual es lo mismo. Cuando llegamos al Señor, somos bebés que tomamos, ¿qué? Leche espiritual. Y dependemos del cuidado y la protección de aquellos que van un poquito más adelante que nosotros, aquellos que de pronto por la experiencia y por el caminar con el Señor nos pueden aconsejar. Crecemos, pero al igual que en el ejemplo del bebé físico, a nivel espiritual a veces nos sucede que comenzamos a sufrir de enanismo. No crecemos, nos quedamos como bebés chiquiticos, no maduramos. Crecer, madurar, implica asumir responsabilidades y retos en la vida. Es dejar de ser niños y asumir los asuntos de adultos. Y eso no es diferente en la vida espiritual. Yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta mañana. ¿Realmente usted quiere crecer? No dígame. No dígame, porque yo quiero que usted lo piense. Porque al decir amén, significa que de pronto usted sí está haciendo cosas para crecer. Y la verdad, yo quisiera que se evaluara primero, antes de decir amén. ¿Realmente usted sí quiere crecer? ¿Está dando pasos hacia la madurez cristiana? ¿Hacia la madurez en el Señor? ¿Hacia la madurez espiritual? ¿Cuáles son esos pasos conscientes, intencionales que usted está dando? Tal vez si nos evaluamos nos damos cuenta que no solo perdimos el examen, sino que perdimos el año. Yo quiero que en esta mañana pensemos en la importancia de madurar, de crecer espiritualmente. Muchos de los problemas y las situaciones que vivimos en nuestro diario vivir son producto de nuestra inmadurez a nivel personal y a nivel espiritual. Necesitamos crecer y madurar en el área espiritual, en el área mental, emocional, financiero, relacional, laboral. Necesitamos madurar en muchas áreas de la vida, pero especialmente necesitamos madurar espiritualmente. Si a usted le preocupa y si usted quiere
crecer espiritualmente, yo creo que esta pequeña reflexión le va a animar. Efesios 4:14 dice: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El texto nos está invitando a pensar, y Pablo es muy consciente de la realidad que nosotros vivimos como seres humanos. No somos intencionales en el crecimiento espiritual. El texto viene hablando de la unidad del cuerpo, de los dones y del servicio, que son símbolo o evidencia de que hay crecimiento. Y de alguna manera lo que está tratando de decir es que la madurez se evidencia en la medida que nos acercamos a la unidad y al servicio como iglesia. Amén. ¿Cierto? ¿Está usted viviendo en unidad y en servicio con los hermanos, con la iglesia? Punto para evaluar a él. Yo pienso que en esta época estamos sufriendo malnutrición teológica y hambruna bíblica. ¿Y sabe por qué? Porque a veces las iglesias, sin criticar lo que hacen otros ministerios, buscan cada domingo cómo sorprender y cómo entretener la congregación. ¿Qué les digo para llamarles la atención y para que me pongan cuidado? La verdad es que nosotros como pastores no somos llamados a hacer trucos de magia, ni a contarles historias muy llamativas, sino estamos llamados a exponerles la palabra. Y vamos a leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, el texto que es la base para el estudio del día de hoy. Nehemías capítulo 8. Si alguien tiene una Reina Valera, por favor, quisiera que leyéramos Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 12. No se asuste, son solo 12 versículos. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Arías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Badana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando los abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acum, Sebatal, Odías, Maasías, Kelta, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. El Señor bendiga su palabra y que traiga refrigerio a nuestra vida. El libro en los primeros capítulos nos habla de la reconstrucción de la ciudad, del muro. Jerusalén está destruida y Nehemías viene y comienza una obra magnífica de reconstrucción. Más o menos 12 años reconstruyendo los muros caídos, la ciudad parte en ruinas, y comienza ese proceso de restauración física. Pero llegan a este punto en el que se dan cuenta que realmente el problema y la situación no es el muro caído, ni la ciudad medio construida. El problema principal radicaba en el corazón y en el alejamiento que había de Dios. El pueblo se había alejado de la palabra. Siempre ha sido el propósito de Satanás, del maligno, alejarnos de la palabra. Y yo creo que a veces nosotros vivimos contentos, alejaditos de la palabra. No hacemos mucho para acercarnos. En las iglesias modernas se ve mucho lo que es el movimiento neopentecostal, donde es más importante el sentimiento y la emoción, la experiencia sensorial, que la misma predicación de la palabra. Entonces, si el culto no me movió las emociones, ahí no estuvo el Señor y ahí no hubo palabra. Yo creo que debemos replantear ese pensamiento, porque la emoción no es base segura para fundamentar nuestra fe. La palabra de Dios es segura para fundamentar nuestro caminar diario. Las emociones son fluctuantes. Y aquí vemos en este texto cómo es que el pueblo se acerca al sacerdote y le dice: queremos que nos hables, queremos escuchar la palabra. La propuesta para esta mañana, para esta tarde ya, es hacer un acercamiento a la palabra y ver cómo el retorno a la palabra es el primer paso en el crecimiento espiritual. El retorno a la palabra, el acercamiento a la palabra, es el primer paso en el crecimiento espiritual y la madurez del creyente. Y quiero que miremos dos cosas en el texto. La primera, ¿cuál fue la actitud del pueblo? ¿Cómo se alistaron? La actitud del pueblo y cómo se alistaron. Y la segunda, la responsabilidad de los sacerdotes, de los dirigentes religiosos. Entonces, en primer lugar, ¿cuál fue la actitud del pueblo y su responsabilidad? Vemos que el primer versículo dice que todo el pueblo unido, como un solo hombre, vinieron al sacerdote, tomaron la iniciativa. Hombres, mujeres y niños, todos aquellos que tenían edad de comprender la palabra del Señor. Y dice el versículo 3 que estuvieron atentos a la lectura del libro. Ellos fueron los que pidieron, y es de anotar aquí de pronto el tiempo. La Reina Valera dice que desde
el alba, desde la salida del sol hasta el mediodía, estuvieron escuchando la lectura de la palabra. ¿Cuántas horas cree usted que estuvieron ahí? Desde el alba hasta el mediodía. Mínimo 6. Mínimo 6. Pongámosle poquito, 4 horas. Pongámosle que hayan ido a las 8, 7:30, hasta las 12. 4 horas. Y aquí a veces hacemos un culto de hora y media y todo. Pues, usted sabe. Su actitud es fundamental para tener un buen resultado del culto. Su actitud, la actitud con la que usted viene, la forma en la que usted asimila lo que nosotros como pastores, como líderes de la iglesia, preparamos para ustedes como iglesia. ¿Usted toma apuntes en el culto? Eso deja ver algo de su actitud y su deseo de aprender y de crecer. Presta atención, por lo menos a lo básico que se está hablando. Por muy bueno que sea el predicador, si su actitud no es la correcta, el resultado no va a ser bueno. Por muy bueno que sea el predicador, si su actitud no es la correcta, el resultado no va a ser el esperado. Igualmente lo contrario, si su actitud es positiva, dispuesta y con hambre de la palabra, cualquier cosa que nosotros como predicador digamos que esté dentro de la palabra, va a ser media en su vida y le va a hablar. Depende mucho de nosotros, los que estamos escuchando, los que están sentados, que tanto esa palabra llega al corazón y hace su obra. Es su responsabilidad venir con una buena actitud. ¿Cuál es la preparación que usted tiene para el culto? Alguna vez lo mencioné también acá. ¿Se trasnocha usted antes de venir al culto? ¿Qué hora se acuesta el día? Alista la ropa, comienza a salir a las carreras con el desayuno en la mano. Creo que eso habla mucho de cuánto realmente queremos crecer o si realmente queremos crecer. ¿Ora usted por el culto el día antes? Señor, háblame. Señor, ministra mi vida, ministra mis hermanos. Yo creo que vemos acá un pueblo con hambre y con deseo de verdad, disposición de escuchar la palabra. Mateo 4 dice que nosotros no solamente viviremos de pan, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entre más nos acerquemos a la palabra, más fortalecidos estaremos en lo espiritual. Hay que leerla, estudiarla, meditarla, tomar apuntes, memorizarla, y ahí va usted a comenzar a crecer. ¿Cuál sería un paso de acción entonces en este momento? Vamos resumiendo ahí. ¿Cuál sería un paso a seguir? Tomar momentos con el Señor, a solas, diariamente. Tomar espacios con el Señor diariamente. Usted no puede esperar comerse un sancocho gigante el domingo y que le alcance hasta el siguiente domingo. Usted come todos los días, ¿cierto que sí? Y varias veces. David come varias veces. Lo mismo sucede en nuestro aspecto espiritual. Hay que desarrollar el hábito de leer la palabra, de acercarse a ella, de estudiarla. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos al Señor? ¿Cómo viene usted en esta mañana? El pueblo vino con hambre, con sed, buscando la palabra, con deseo de escuchar, con deseo de que le enseñen.
con el deseo de entender y de poner en práctica. ¿Cuál es su actitud al venir el domingo? Para evaluar. En segundo lugar, dije que íbamos a ver la responsabilidad del maestro y la iglesia, del líder espiritual. Esdras estaba sobre un púlpito. Lo mandaron a fabricar especialmente para ese día. Una plataforma donde todos podían ver y oír la palabra. Veían al predicador y escuchaban lo que él estaba diciendo. Creo que es el único lugar donde se menciona la palabra púlpito en la Biblia. Y él abrió el libro y leyó de una manera especial. Les leyó para que pudieran ver, oír y comprender lo que estaban leyendo. Hay personas que leen mucho la Biblia, pero no la entienden. Hay personas que, yo tengo una tía que tiene 80 y... No es la que vive acá, otra, que vive 87 años. Y lee, y lee, y lee, y repite. Yo la veo cuando la he podido ver, visitar. Lee, y lee, y lee, pero no entiende lo que lee. A veces le he preguntado y me dice, no entiendo, pero me gusta leer y me gusta orar. El versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nuestra responsabilidad como líderes, como pastores, es llevarlos a ustedes a una comprensión de la palabra. Tomarnos el tiempo de realmente ver qué es lo que está diciendo. Lo curioso es que ellos no tenían como nosotros copias para cada uno del Pentateuco. Tenían un solo libro. Y nosotros que tenemos la posibilidad de leer en la casa, de tener 2 y 3 Biblias, a veces nos hacemos los desentendidos. ¿Saben una cosa? La Biblia física es un medidor de la espiritualidad. Alguien dijo alguna vez, muéstrenme una Biblia limpia y le mostraré a un cristiano sucio. Muéstreme una Biblia sucia y les mostraré a un cristiano limpio. Si su Biblia está muy limpia, tal vez es porque cada domingo la coge en la mañana, por la tarde vuelve y la coloca allá. Si es que la coloca, y no el domingo está, ¿dónde fue que la dejé? Esdras le puso todo el sentido al texto. Entonces el predicador tiene la responsabilidad de dar a entender esa palabra. 3 cosas como responsabilidad para nosotros: hacerla cercana al pueblo, traerla, leerla, lo que hicimos ahora, lo que él hizo ahora, el ejercicio de leer, es algo que no deberíamos olvidar. Hacerla cercana en primer lugar. En segundo lugar, hacerla comprensible, que no sea algo complicado, que la gente diga, leí pero no entendí, escuché pero no pude entender. Que desmenuzar la palabra. Y en tercer lugar, hacerla práctica. Hacerla práctica. El versículo 10 nos dice que luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hubo una conexión con su entorno. Hubo un momento en el que sí escucharon la palabra, sí escucharon la interpretación, pero ya se fueron a sus casas a una vivencia. Los envía a sus casas con un propósito: alégrense en el Señor, y que esa alegría los lleve a hacer algo con sus hermanos necesitados. Salgan y que sus acciones reflejen que han tenido un encuentro con el Dios vivo a través de su palabra. La
prueba definitiva de que la palabra de Dios ha llegado a nuestra mente y a nuestro corazón es que hay arrepentimiento, pero también detrás de ella una serie de acciones. Y no porque seamos salvos por nuestras obras, sino porque al ser salvos comenzamos a actuar en favor de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Qué le dice a usted el texto? ¿De alguna manera lo inquieta? ¿De alguna manera lo confronta? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y algo que pastor me hizo caer en cuenta ahora, pastor David, es que la adoración hizo parte de este encuentro con la palabra. Aunque aquí parece que el culto estaba al revés. Primero fue la predicación y después la adoración. Es ese encuentro con la palabra, con el Dios vivo a través de la palabra, que me lleva a una verdadera adoración. Ojalá que esta palabra, este texto, haga mella en nuestra vida. Señor, ¿qué más necesitamos? Tu palabra es clara. Tu palabra nos habla. Tu palabra nos confronta. Yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos permitas buscarte a través de este tesoro que tenemos en nuestras manos y que muchas veces desaprovechamos, porque lo tenemos ahí, porque es fácil leerlo y es cercano. Nos acostumbramos tanto a esa libertad que parece que ya no la necesitamos. A esa libertad de leer tu palabra parece que ya no fuera importante. Señor, pido que tu Espíritu Santo venga sobre tu iglesia y nos des hambre de tu palabra, que no solamente nos acerquemos para escuchar, porque es bonito escuchar, es bueno, sino para vivir tu palabra. Por favor, Señor, que no seamos más bebés espirituales, que podamos superar el enanismo espiritual. Como iglesia podamos asumir los retos y responsabilidades que tenemos al frente, que se nos presenten, de acuerdo a los dones, talentos que tú has dado a tu iglesia. Y que esto redunde en el crecimiento y en el desarrollo espiritual de cada uno de tus hijos. Que podamos, como dice la palabra, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo, a la medida de un varón perfecto. Bendice a tu iglesia, Señor, y trae sobre ellos, sobre cada uno de nosotros, anhelo por tu palabra, por buscarte cada día. En Cristo Jesús. Amén.